Hemos estado viendo conceptos como campo eléctrico, que tiene que ver con la fuerza por unidad de carga aplicada a un objeto de formación del espacio que rodea las cargas, líneas de fuerza, esas líneas que se utilizan para dibujar los campos, y posteriormente potencial eléctrico. Este último tema tiene que ver con la energía. Cuando hablamos de las baterías de 12 voltios, estamos diciendo que una batería de 12 voltios dispone de 12 joules para mover cada coulomb de carga a través de un circuito, una medida energética. Entonces, si hablamos que una casa tiene 220 voltios, pues quiere decir que tiene más energía disponible para mover la carga, la corriente, para aparatos más pesados. Los talleres, las máquinas que requieren mayor potencia. O los mini splits, que luego veremos que aquí detrás de ello, ya que veamos potencia eléctrica, hay un aspecto importante que tiene que ver con el ahorro de energía. A potenciales más altos, a voltajes más elevados, hay una relación voltaje-corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene que ver con el amperaje, la velocidad con que la carga se mueve, coulombs por segundo. Luego lo vamos a formalizar. ¿Sí? Y el voltaje es la energía que lo mueve. Hay una relación entre ambas cosas. Mayor voltaje, menor corriente. ¿Sí? Menor voltaje, mayor corriente. Porque vamos a ver que la potencia se calcula multiplicando los factores. Entonces, si tengo un aparato de 1000 watts de potencia, puedo producir los 1000 watts con alto voltaje, con poca corriente, o con bajo voltaje y más corriente. Aquí el punto es que la corriente, que es la velocidad con que la carga se desplaza, es la que genera finalmente el calentamiento de los cables. Los cables se calientan por la corriente. Entonces, si en un circuito tengo una corriente más alta, se calienta más. Si se calienta más, tiene más pérdidas. Por ello, si van a escoger un sistema de refrigeración mini splits, los hay de 110 voltios, los más sencillitos, ¿no? Pues no son prácticos porque esos aparatos de 110 voltios, aunque tienen la potencia necesaria, transmiten una mayor corriente o requieren mayor corriente que el de 220. Desperdician más energía y el costo de la energía pues se da reflejado en el recibo de la CFE. Entonces por eso es este, económicamente más adecuado usar voltajes altos como 220 que 110. De hecho en Europa el voltaje nominal es 220. ¿Por qué no se hace así aquí? Pudiera ser. El detalle también es que el voltaje más elevado es más peligroso. La gente se mata más fácil. Ese es el detalle. Es un juego ahí de dos situaciones que en su momento de seguridad eléctrica lo vamos a revisar. Entonces estamos en eso, la energía, y tiene que ver con el potencial. Vamos a ver un ejemplo más que tiene que ver con esto ya para cerrar el tema de potencial, nivel medio. Escriban, es un problema. Se tienen dos placas metálicas frente a frente. Cada una electrificada. Los potenciales de las placas son 10 volts y 100 volts, respectivamente. Punto y seguido. Si un electrón es expulsado de la placa negativa por repulsión eléctrica,
determinar con qué rapidez impactará a la placa positiva. ¿Me estás hablando? Ok. ¿Todo bien? Bueno, aquí hay cantidades que son constantes, conocidas. En las pruebas del BI van a tener una eh, cuadernillo de datos que vamos a empezar a revisar poco a poco, de vista ya previa a los exámenes de mayo, con información, constantes, fórmulas inclusive. El BI, recuerden, no es memorista y tienen información a la mano. Entonces, bien, el problema. Tenemos dos placas. Están conectadas a una batería, a una cosa. Por eso están electrificadas. Negativo, positivo. Ah, no, ni siquiera eso, ¿eh? No dije que fuera. Eso no es necesario. Simplemente dos placas. Pues tenemos que, una de ellas, la A, digamos, tiene un potencial de 10 voltios y la B tiene un potencial de 100 voltios. Entonces, sí hablé de signos en el dictado, ¿verdad? Dije, el electrón es expulsado de la placa negativa. Revisen. Sí. Sí, de la negativa. A la positiva. Bueno, sale. Entonces, si esta es la negativa, el potencial, no, de la positiva a la negativa. Esta es la positiva, ¿sí? Y esta es la negativa. Entonces, Y pregunta, eso lo sabemos porque nos lo dice el problema, ¿verdad? esto es el dibujo. El dibujo. Pues aquí está el electrón, que es negativo y es expulsado por repulsión eléctrica y se va a la placa positiva. Sabemos que el potencial está dado como el trabajo por la unidad de carga. Entonces es el concepto que tiene que ver con energía. Potencial. Pero aquí hay dos potenciales. Ah, bueno, entonces el potencial que acelera el electrón tiene que ser una diferencia de potencial. El potencial que hay entre ambas es la diferencia, es la resta de los dos potenciales. De hecho, el concepto debe ser más bien diferencia de potencial, más que potencial solo, es diferencia. Entonces, esta diferencia de potencial, si sale disparada de la placa B a la placa A, podemos tener 10 voltios, la placa positiva, menos, una diferencia, el anterior, que es de menos 100 voltios. Y esto es igual al trabajo entre la carga. Trabajo entre carga es igual a 110 voltios. Se dan cuenta que esa es la diferencia en realidad, porque es positivo y negativo. Y puedo calcular cuánta energía se le aplicó al electrón. 110 volts por la carga. La carga del electrón es una constante conocida.
¿sí? Que la llamamos inclusive con una letra especial, la E, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y ya con esto, yo puedo saber el trabajo o la energía disponible para mover ese electrón. Entonces, uno punto 76 por 10 a la menos 17. Esos son joules, porque ya es energía, es trabajo. ¿Sí? Ya sé cuánta energía esta diferencia de potencial generó. ¿Con qué velocidad le pega? Bueno, es que esta energía finalmente, si el electrón estaba en reposo, asumimos que la velocidad inicial era cero, va a pegar una velocidad que es la que me preguntan del otro lado. Y por lo tanto, este trabajo debe de producir la conversión a energía cinética. Y la masa, otra constante conocida del electrón, que vamos a estar manejando tan seguido que nos vamos a aprender de memoria si no van a ver. La masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces de aquí, la velocidad con la que impacta el electrón a la placa es 2 veces el trabajo entre la masa y la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2 por 1.76 por 10 a la menos 17 entre 9.1 por 10 a la menos 31. Y esto me da 6.22 por 10 a las 6 metros sobre segundo. Pero velocidad enorme, por supuesto. Aquí me tengo un poquito con ese detalle de los signos. El potencial eléctrico, sí hay que respetar los signos, cuando sea positivo o cuando sea negativo. Antes no lo hicimos en la fuerza, no fue necesario, pero aquí sí. Miren, dije placa positiva y placa negativa. La positiva 10 voltios, la negativa menos 100. Diferencia de potencial. Veanlo de esta manera. Si tenemos en un gráfico el valor de 10 positivo por tal, ¿sí? Contra el valor de 100 negativo, que está por acá. Vean el escalón. Se mueve desde aquí
hasta acá. La diferencia de potencial o la energía que dispone es todo esto. No tiene que ser de menos 100 pasando a 0 y de 0 a 10. Y el cambio es realmente 110. Valor final menos inicial. Final que es 10 menos inicial que es negativo, menos y se convierte en 0. Un error muy común técnicamente hablando es que se piensa que para que pueda haber una diferencia de potencial que haga que una carga eléctrica se mueva, el causante de los rayos entre las nubes, de las descargas de los conductores, es que tenga que haber algo positivo y algo negativo, como aquí, es lo más usual. Placa positiva, placa negativa. Entonces hay una diferencia y eso hace que la carga se mueva. Si lo toco, me va a dar un toque eso. ¿Por qué? Porque es positivo y negativo. Para que exista tal fenómeno de aceleración y de cargas y demás, no necesariamente tiene que ser positivo o negativo. Porque bien puedo tener, por ejemplo, que yo le he dicho que fue mi idea original, que me fui de largo con los hijos. Yo dijera, bueno, tengo una placa con un potencial de 100 voltios, una de ellas. ¿Sí? Y la otra está a 10, también positivo, porque así lo estoy poniendo. Las dos son del mismo signo. Pues si es del mismo signo, no hay un desplazamiento, no hay un chispazo, no hay una corriente eléctrica, sí la hay. Porque entre estas dos hay una diferencia de potencial, solo que aquí la diferencia de potencial es de 90. 100 menos 10. Acá fue 10 menos 100. ¿Sí? O sea, yo puedo tener dos nubes, un día tormentoso, donde una de las nubes está a 100.000 voltios y la otra está a menos 100.000 voltios, y la diferencia de más 100.000 y menos 100.000 en 200.000, más y menos. Pero puedo tener también una nube que está a 100.000 voltios y otra que está a 80.000 voltios, igual positiva, la diferencia es 20.000, y existe el escalón, existe la diferencia de potencial y existe la descarga. Entonces hay Profe, diferencia de potencial. ¿y se puede que una no tenga carga eléctrica, o sea, que una estuviera en cero? ¿Una qué? Que una de las placas, por ejemplo, no tuviera carga eléctrica, que estuviera en 0 voltios, ¿eso se puede? Sí, por supuesto. Pues si está en cero, entonces no tiene ningún efecto. Y suma y resta. ¿Ah? Bueno, estos temas vamos a utilizarlos mucho, por ejemplo, cuando veamos física moderna. Los rayos X. Se necesita saber la diferencia potencial que tienen los aparatos para poder calcular la energía de la radiación. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Vamos a hablar enseguida de dos conceptos muy importantes, previo al movimiento ya de la carga eléctrica, la electrodinámica, porque hemos visto ahorita campo eléctrico y potencial generado por placas que no se mueven, carga eléctrica inmóvil sobre una superficie. Pero ¿qué pasa cuando se mueve? Se produce corriente eléctrica en desplazamiento. Vamos a hablar de los conductores y los no conductores o aislantes, que es lo mismo. Les voy a pedir, aunque supongo que sí lo hacen, deben tener con qué tomar notas, libretita tradicional o electrónico, lo que ustedes quieran, porque yo ya estaba explicando estos temas de física cuando ustedes nacieron. Y estoy hablando del BI. Cuando empecé con el BI,
de hace 25 años. Entonces, he pasado por una cantidad de exámenes anuales que no se imaginan y me sé muchos trucos y trampas, la mayoría. Sé por qué lado cojean los moderadores y frecuentemente les voy a estar dando indicaciones de detalles que a sus ojos no lo dice, pero de repente lo sacan en la prueba y ya sé por dónde va la idea. Entonces, tengan siempre apuntes para que tomen nota cuando diga apunten, apunten. Hay cosas que estos ojos no traen, como que lo que enseguida voy a explicar. ¿Y cómo puede venir en la prueba? Ah, porque a veces ponen en la prueba 2 una explicación que el libro no trae. Lo explica en un parrafito, lo entendiste, ahora dame respuesta a lo que sigue. Es lo que les quiero evitar, sorpresas. Conductores y no conductores o aislantes. Las palabras en sí mismas son, creo que claras. Un conductor es un material que facilita el paso de la corriente eléctrica. Eso tiene apunte. Los conductores son materiales que facilitan el paso de las cargas eléctricas. Los aislantes no. Conductores, los metales, el hierro, cobre, plata, todos los metales son conductores. Y los no conductores, la madera, plástico, el agua, son aislantes. ¿Cómo que el agua es aislante? ¿Qué no se le ocurre a la gente? Miren, el agua es un excelente aislante, no conduce la electricidad si el agua es destilada, agua pura. Lo que vuelve conductora al agua es la sal disuelta. Ustedes pueden tener un vasito con agua destilada, colocan los cables así, aquí colocan un foco conectado al agua, y aquí una batería. ¿Sí? Entonces, si ustedes sumergen los cables aquí, el foco no se prende. Entonces, si le empiezan a agregar una cucharita sal y la mezclan, el foco se prende. Es la combinación agua y sal lo que lo vuelve conductor. Pero como material, el agua es aislante. Sale. Hablando de los conductores. Si estamos diciendo que los conductores permiten que la corriente eléctrica se desplace, que la carga se mueva, existen propiedades importantes, 3 propiedades que quiero mencionar de ellos, muy, muy, muy importantes. Propiedades de los conductores. Son 3. Vamos a suponer que tenemos un conductor aislado. ¿Qué quiero decir? Es un conductor, un pedazo de metal, que no está en contacto con el piso, con nada, está flotando en el aire. Un modelo de esto puede ser, de hecho en la prepa tengo este tipo de cosas. Imagínense un soporte de plástico, que es aislante, y aquí hay un vástago, un tubo de plástico también, y aquí arriba una esfera metálica. ¿Sí? Este es un conductor aislado. ¿Por qué? Porque el metal, que es el conductor, no está en contacto con nada conductor al suelo ni nada parecido. El plástico es un aislante. Digamos que este conductor está cargado. Le aplicamos una carga negativa, electrones. ¿Sí? Imagínense los electrones adentro de ese conductor. Y lo amplificamos. Aquí están los electrones dentro, negativos, llenando el espacio del conductor. Y piensen un poquito. Está lleno de electrones en exceso.
porque los átomos tienen electrones, pero el átomo normalmente es eléctricamente neutro. Tiene igual cantidad de cargas positivas en el núcleo que los orbitales y el neutro. Aquí hay electrones de más porque los inyectamos y están esos electrones en exceso llenando ese conductor. Pero dije, un conductor es un material que permite que la carga eléctrica se mueva, que la corriente circule. Piénsenlo un poco. ¿Cómo creen que esos electrones se van a comportar? Si se pueden mover con libertad, porque es un conductor, pues quiere decir que esos electrones van a repelerse, ¿de acuerdo? Porque el signo de las cargas es el mismo. Y esta repulsión eléctrica va a hacer que los electrones se separen. ¿Qué tanto se van a separar? Lo más que puedan, porque se odian. Cargas del mismo signo se repelen. ¿Se dan cuenta que si tengo un conductor aislado que no tiene para dónde ir la situación y lo lleno de electrones, los electrones no pueden nunca, jamás, estar adentro del conductor? No tienen permiso. ¿Por qué? Porque al estar adentro, la repulsión entre ellos los obligaría a separarse. ¿Qué tanto se van a separar? Lo más que puedan. Y lo más que pueden hacer es acumularse en la superficie exterior del conductor. No pueden más porque no pueden brincar a aire. Pero ahí se amontonan en la orilla. Se amontonan y se amontonan y se amontonan. Entonces, primera característica, propiedad muy importante. La carga eléctrica libre en exceso, o sea, los electrones de más que hay, se ubican en la superficie exterior. Todo conductor importante, cuidado, aislado, si no está aislado ya no vale. Si le conectan un cable al piso, a tierra, una batería, se mueven por su cuenta como yo les voy a entender. Pues si está aislado, por repulsión eléctrica se van a las orillas externas. La primera característica. Profe, ¿qué dice después de eléctrica? ¿La carga eléctrica qué? Radica en la superficie exterior. Profe, es por eso que si te pones tú, humano, te pones en un lugar, o sea, pisas algo aislado y tocas Al con rato eso. hablamos, al rato tiene que ver, sí, pero me falta la otra y sí tiene que ver, ya sé qué vas a decir, y sí tiene que ver con eso, pero me hicieron la otra propiedad, sí. Hasta aquí está muy bien, la carga se va a la superficie exterior. Ahora, bien, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Campo eléctrico, recuerden, campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. De aquí, si yo despejo, si tengo un campo eléctrico, pues tengo fuerza, ¿no? Siempre que tenga un campo eléctrico no cero, ¿sí? Ah, un campo eléctrico no cero, ese campo eléctrico no cero, si coloco una carga ahí, necesariamente va a haber fuerza. Entonces la carga se va a mover, ese es el punto, porque el campo la mueve. Si aquí adentro me dijeran, ahí hay un campo, ¿no? Adentro. Otra vez tengo las cargas aquí afuera, ya me convencí que así es. Me dicen, aquí hay un campo que no vale cero. Como el campo no vale cero, hay fuerza. Y eso querría decir que esa fuerza, pues va a mover los electrones, ¿no? Porque el campo provoca fuerza y la fuerza mueve cargas. Pero eso no ocurre, porque los electrones no pueden estar adentro. Conclusión, el campo eléctrico dentro de un conductor aislado es cero.
No puede no ser no cero. ¿Por qué? Porque habría movimiento de cargas al interior y las cargas no pueden estar adentro. Lo que estaba diciendo alguien ahí hace un momento, sí. Piensa en las consecuencias brutales que esto tiene. El campo eléctrico dentro del conductor aislado es cero. No importa que sea hueco, ¿eh? Me puedo tener un cascarón. Hagan de cuenta la esfera, pero es la pura orilla. Y está vacío. Pues no importa. Aquí adentro no puede haber carga, porque si no, ¿qué fuerza la movió? La carga por repulsión eléctrica se va a la orilla exterior. No puede estar en el interior de ninguna manera. Si está en la orilla exterior, el campo es cero también aquí adentro. Recuerden lo que vimos de ondas. Luz, radiación. Recuerdan, ondas electromagnéticas compuestas por una componente magnética y una eléctrica, ¿sí? Componente eléctrica, tómala. Resulta que la radiación, las ondas de radio, por ejemplo, como ondas electromagnéticas, tienen una componente eléctrica. Me encuentro dentro de una esfera. ¿Sí? Saco el celular, no va a funcionar. Prendo el radio, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque las ondas de radio del exterior no pueden entrar. ¿Por qué? Porque es una inercia, conductor aislado. Y adentro del conductor aislado el campo es cero. Y si el campo es cero, al diablo con la onda electromagnética. No puede entrar. Por eso, cuando van en su auto yendo el radio, se meten al túnel, en la loma larga, les falla la recepción por el hierro que hay en la montaña, en las vigas de acero. Ahí en la prepa, si entran directamente al primer piso, ya ven que al fondo hay un lugar que nadie nunca entra, dice prepa teca, algo así, tiene llave. A la mano izquierda está la sala de juntas del director. Esa sala de juntas está ubicada de tal manera que el edificio con sus vigas de acero y demás es tal que ahí no llegan las señales. Todo el mundo se queja por estar en junta y los celulares por no recibir información, porque estamos adentro de un conductor aislado. Y dentro de un conductor aislado el campo es cero. Si el campo es cero, no hay unas electromagnéticas que puedan llegar. Eso se llama jaula de Faraday. Una jaula de Faraday es un receptáculo rodeado por un conductor aislado donde no pueden penetrar las ondas electromagnéticas de ningún tipo, ni siquiera descargas eléctricas. Porque si me dicen, por ejemplo, aquí lo dibujamos, que tenemos imagínense una celda de hierro, una caja. Así es viejo oeste, ¿no? Tienen barras de acero por todos lados. ¿Sí? Entonces las barras así, y aquí adentro está una persona. Imagínense que la persona está sentada en una silla de hierro. Está sentada aquí. Y las patas de la silla están soldadas así al acero de la propia caja. Todo unido. Hierro, 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 hierro. Y está sentada en esa silla. No estoy diciendo que lo hagan, ¿eh? De ninguna manera. Pero de que pasa, pasa. Le voy a poner ahí en Facebook algún video referente al asunto porque hay muchos de esos. Si esta persona está sentada y agarro un cable y lo conecto aquí, a tierra. ¿Tierra qué quiere decir? Al piso, que es el conductor ideal. Todo lo que va al piso, la corriente en exceso va al suelo. O sea, la referencia estándar de potencial eléctrico en la Tierra, que es el planeta mismo. Le conecto una barra de metal al piso, ¿sí? Y acerco algo cargado eléctricamente, positivo o negativo, de altísimo voltaje, como una bobina Tesla. Es un aparato que genera voltajes altísimos. ¿Cuánto les gusta? 100.000 voltios, 200.000 voltios, no importa. ¿Qué va a pasar? Que es tan alto el potencial eléctrico, imagínense esto, que hay tantos electrones, se repelen con tanta fuerza que son capaces de saltar al espacio, porque ni el aire puede contener la enorme repulsión eléctrica que tienen. Entonces saltan al exterior como un rayo. Así funcionan los rayos, de hecho, los tormentos. Salta una descarga enorme de esta carga positiva. ¿Dónde? Se va a la rega. Altísimo voltaje. Sí,
Pero la persona que está adentro puede estar tranquila porque no le pasa nada. No le pasa nada porque está adentro de un conductor aislado. Esa jaula está colgada por cables aislantes. Dicho de otra manera, la enorme descarga eléctrica de esta fuente en la jaula, hagan de cuenta que viendo las barras de acero, se va al exterior, pero no al interior. Mientras la persona no salga, mientras no toque el piso, no le pasa nada. Jaula para adentro. Y lo mismo pasa cuando está en un lugar que hay mucho acero, mucho metal conductor, que están dentro, no hay recepción de radio, no hay recepción de celular, ni nada de eso. Profe, ahorita que estás hablando de bobina Teslas, sí, ¿por qué haz de cuenta si le bajas al voltaje o le subes, las bobinas Teslas generan como un diferente sonido, un diferente pitch de sonido? Luego hablamos de eso, si no me pierdo de la noche. Es un ratito, después, que de oportunidad lo comentaba ya con detalle, si no me pierdo con todo eso, discúlpame. A ver, la carga eléctrica libre en exceso se va a la superficie exterior. La segunda es, el campo eléctrico dentro del conductor es cero, siempre que esté aislado. Bien, la tercera. Normalmente este tipo de cosas se obtienen como consecuencia de matemáticas, pero no lo vamos a hacer. Lo estoy manejando de manera conceptual, no se entiende plenamente seguramente. Que por cierto, de lo que hemos visto, se dan cuenta que si en este conductor hay 1.000 millones de electrones amontonados, no tienen a dónde ir más que estarse repeliendo, repeliendo y repeliendo. Si yo pudiese colocar un electrón aquí, un electrón, no tiene permiso de estar adentro. No le queda otra más que irse al exterior. Como si estuviese en una habitación llena con personas apretadísimas, apretadísimas. Y además hay una puerta. Entonces alguien dice, abre la puerta, voy a meter una persona. Pero de adentro del palé, no cabe. Claro que cabe. ¿Por qué? Porque afuera no puede estar. Si la persona entra, tiene que caber y se amontonan más y más y más. Por eso, al final, llega tal la acumulación de carga a no ver para dónde irse que se va al exterior en forma de una descarga. La tercera dice, el campo eléctrico cerca de un conductor aislado cargado es perpendicular a su superficie. Quiero decir, si tengo un conductor aislado así medio irregular, una masa de metal colgada en una cuerda que esté aislada. Bien. Y tiene la carga eléctrica en la superficie, positiva o negativa, no me importa. Lo que estoy diciendo es que si yo veo un punto aquí, el campo eléctrico va a ser perpendicular a la orilla de la superficie. Y si lo veo, por ejemplo, aquí, ese campo eléctrico también va a ser perpendicular. Y si lo veo aquí, también perpendicular. Tiene que ser. ¿Por qué? ¿Qué les parece si lo amplificamos? Yo digo, bueno, está así, y voy a ver este punto. ¿Está? Esa es la perpendicular. Y resulta que esto que escribí aquí arriba no es cierto. El campo no es perpendicular, está inclinado. Si ese campo está inclinado, digamos así, se dan cuenta que como vector que es, va a tener componentes. Va a tener una componente que es perpendicular a la superficie, que es esta, y una componente que es tangente, digamos.
tangente, ¿qué es esto? Si esta componente tangente existe, que no es cero, pues quiere decir que habría una fuerza. Y la fuerza mueve cargas. Si no fuera cierto eso y el campo estuviese inclinado, la componente del campo que es tangente, que no es perpendicular, movería las cargas. Imagínense tener el conductor al lado y ver que las cargas se están moviendo alrededor del conductor eternamente. ¿Por qué? Porque hay una componente tangente que lo está moviendo. ¿Y dónde queda el principio de conservación de la energía? ¿Quién saca la energía para mantener esa corriente eléctrica circulante? No puede ser. Al fin las cargas ven la forma de acomodarse de tal manera que el movimiento cese. Y cuando esto sucede, es porque ya no existe esa componente, la tangente, que las movería. Y solamente queda la componente que es perpendicular. Tres características. La carga reside en la superficie, el campo eléctrico adentro vale cero, y el campo es perpendicular a la superficie en puntos cercanos. Un detallito que aún no he mencionado es, bueno, si esto es cierto y tengo un conductor aislado, ¿cómo lo cargo? Digo, tiene carga, ¿y cómo llegó ahí? ¿Qué hago para que la carga entre al conductor si al conductor no le gusta? Lo que se llama carga por inducción. No se parte el lenguaje. Pero yo quería preguntar eso, que si un conductor no deja de ser aislado, si se puede cargar. ¿Perdón? ¿Un conductor qué? Que si un conductor deja de estar aislado, si se puede cargar. Ah, sí en principio, pero no es la intención. Sin que deje de ser un conductor aislado. Mira, a ver, digamos que tenemos el conductor descargado, ¿sí? Esto es aislante. Y lo quiero cargar sin que deje de estar aislado. Lo que voy a hacer es que aquí al lado voy a colocar otra esfera idéntica, por supuesto. Y están en contacto, aislados. Si tengo, por ejemplo, un globo así inflado, que lo corté con la ropa, con el suéter, y se electrificó. El asunto es que yo aquí acerco algo cargado positivamente, sin que se toque. No es necesario que se toque, y de hecho no debe tocarse, no es necesario. El punto es que esta carga eléctrica genera un campo eléctrico, la dirección que movería cargas positivas. Quiere decir que aunque estaba descargado los conductores, la repulsión eléctrica que genera sobre los átomos que tienen cargas positivas, tienen cargas negativas, los electrones y todo eso, ¿qué es lo que va a generar? Que los electrones, que son las cargas móviles, por atracción eléctrica, sean arrancados de las órbitas, algunos, no todos, ¿no? Empieza la carga positiva a robar electrones y los va a acumular de este lado, por atracción eléctrica, sin que se toquen. ¿Qué va a hacer con los átomos positivos que van a quedar porque ya perdieron electrones? Empiezan a ser compensados por otros átomos, otros átomos, otros átomos. El caso es que al final, por repulsión eléctrica, la carga positiva sobrante que quedó se va a acumular de este lado. Así. Siguen estando descargados porque la suma de esta carga y esta la cero. Además se separó. Electrones arrancados de sus orbitales y los átomos en exceso con carga positiva de este lado. Porque los átomos positivos de este lado que quedaron robaron electrones de acá y se fueron alejando y alejando y alejando. Siguen siendo conductores aislados. Si ya que tenga esto, lo que agarro es olímpicamente, agarro las barras aisladas y las separo, y hago esto, tendré una esfera cargada negativamente y
y esta esfera cargada positivamente. Eso se llama carga por inducción. Cuando se cargan objetos sin que se toquen. Y aquí tengo conductores que fueron cargados sin que se toquen. Ups, vale, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Profe, y modificar, o sea, no, ¿qué le pasa si estás modificando los átomos? ¿No les pasa nada al metal o algo? No, no, porque son cargas que se pueden reemplazar y mover, no son conductores. Finalmente, no afecta a la naturaleza química porque lo que marca su naturaleza es la carga del núcleo. Y eso no va a cambiar. Cambia la electronegatividad, que implica que los electrones puedan ceder las orbitales a otros, pues sigue siendo el mismo material. Eso pasa con los conductores. Esto no sucede con los aislantes, ¿eh? Ok, gracias. Por cierto, hay un aparatejo, no se lo diga, y lo sueltan en las pruebas de mayo, que se llama electroscopio. El electroscopio es un detector de carga. No mide cuánta carga hay, ni siquiera decirlo. Me dice cuando un objeto está cargado o no. Consiste, en la prepa tenemos unos modelitos, en una especie de matraces de química, unos vasos de química. Aquí hay un tapón. Aquí insertamos una varilla metálica, una esferita conductora. Y aquí abajo tengo dos pedacitos, hagan de cuenta, como las hebritas navideñas, así como de aluminio, muy ligeritas, en la parte de abajo, así. ¿Cómo funciona un electroscopio? Si yo acerco, por ejemplo, una carga, digamos, positiva, lo que va a ocurrir, por inducción, que la esferita, sin que la toque, genera una carga negativa contra por la atracción eléctrica. Por repulsión, la carga que había ahí positiva y que neutralizaba la negativa, se van a las laminitas de abajo. Y como son dos laminitas idénticas cercanas, ¿qué va a pasar? Que las laminitas se separan. Físicamente se abren. Pues si yo acerco, sin tocar, el electroscopio a un globo frotado y veo que las laminitas se abren, diré, ah, este objeto tiene carga. Detector de carga. No sirve para gran cosa, porque pues es eso nada más. Pero puede pasar en las pruebas de mayo en algún planteamiento que diga, un electroscopio, deben saber qué es. Preguntas. ¿Todo bien? Hay que planear cómo le hacemos para... voy a cortar la grabación.